Así es. No hay nada, como siempre le digo, tan importante en nuestras vidas como tener ese contacto con Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador y nosotros tenemos esa necesidad en nuestros corazones de poder recibir constantemente su palabra, que nos guía, nos fortalece, nos da sabiduría, sobre todo en estos días próximos a las elecciones, donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tomar esa decisión de hacer un voto con conciencia. Y también en eso, Dios está ahí a nuestro lado. Y yo quiero leer un texto que es muy famoso, creo que todos lo conocemos, pero que a veces simplemente lo leemos y no nos detenemos a analizar qué es lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Vamos a leer en Marcos 16. Es un versículo que habla de cómo Dios nos ama, la gran manera en la que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a desglosar este versículo tan importante, donde Dios nos dice que es tan grande la manera en la que Él ama al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en su Hijo Jesús sea salvo. Usted podrá decir, pero hay personas que son malas de por sí. A esas personas Dios no debe amarlas. Pero sí, Dios ama a todo el mundo. Dice que es tan grande su amor que se desprendió de su Hijo. Yo que tengo 2 hijos, sé lo difícil que sería desprenderme de uno de mis niños para salvar a otra persona que tal vez en un momento no lo va a agradecer. O que tal vez lo verá y dirá, bueno, yo no se lo pedí. Ella lo hizo porque quiso. Es algo tan grande desprenderse de un hijo que yo no puedo tener la capacidad como humana de percibir esto. Pero Dios dice que a su único hijo Él lo entregó amando al mundo para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Y el que no cree será condenado. Aquí podemos ver que Dios nos ama tanto que nos da a nosotros la libertad de poder elegir. Nos da la libertad de poder en su Hijo o no. Dios no obliga a nadie. Dios no tiene un régimen sobre sus propios hijos que Él nos creó a nosotros. Él nos creó y nos dio la vida, pero Él nos da la libertad de nosotros poder elegir si creemos en su Hijo Jesucristo o no creemos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de nosotros creer o no creer? Lo podemos ver en los versículos más adelante, donde dice que el que cree es salvo y el que no cree es condenado. Fíjense que es una sentencia para la persona que toma su propia voluntad, o sea, que dice yo no voy a creer en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que es condenado. O sea, que Dios nos da desde el principio la libertad de nosotros poder creer en Jesucristo, y si nosotros no queremos, ya es cuestión de nosotros saber lo que nos espera.
Pero miren que Dios es tan bueno y su amor es tan grande que hay otro versículo que lo voy a referir, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero lo voy a parafrasear, donde Él nos dice que Él nos da a nosotros mucho tiempo para que podamos creer, para que vengamos delante de Él. Dice un poquito así: Dios nos da el tiempo necesario para que vengamos a Él. Cuestión de que nadie tenga excusa de decir, yo nunca escuché hablar de Dios, a mí nunca me predicaron la palabra, yo nunca tuve la oportunidad de ver mostrado ese amor que Dios dice en mi vida. Él da mucho tiempo para que la persona pueda reconocer que Él es Dios, que Jesucristo es su Hijo, entregarle su vida para que entonces nosotros seamos salvos. ¿Qué es la salvación? Cuando nosotros partimos de este mundo, que nos llega la hora a todos de la muerte, podemos nosotros tener la vida eterna al lado de Jesucristo, al lado de su Hijo, eternamente. ¿Qué es la condenación? Pues pasar esa vida eterna alejado de Dios. Y yo no creo que nadie quiera pasar su vida alejado de Dios. Ahora, nuestras obras deciden, porque dice en el versículo que las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nosotros debemos de procurar no solamente tener esa fe en Jesucristo, no solamente creer en Él, sino que nuestras obras cada día vayan acorde a nuestra creencia. Que si nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, que mis obras realmente testifiquen que yo tengo fe en Dios. Que si yo digo que creo en Jesucristo, entonces mis obras deben dar testimonio de que yo creo en Él. Y eso otorgará la salvación a mi alma y podré pasar la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos acercarnos a Él. Así que el mensaje es: acércate a Dios, cree en su Hijo Jesucristo y pídele al Señor que tus obras cada día acompañen tu fe, para que así podamos nosotros, no solamente aquí en la tierra, tener esa cercanía con Dios, recibir ese amor, sino que después que pasemos la eternidad, cuando nos partamos de este mundo, nos llegue la hora de morir, nosotros podemos garantizar que eternamente estaremos sentados al lado de nuestro Padre. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ponga en nosotros ese anhelo de buscar cada día su palabra, de afirmar nuestra fe, pero sobre todo de que nuestros hechos, de que nuestras obras puedan dar testimonio de que realmente nosotros creemos en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos ha dado el regalo más grande y más maravilloso que nosotros podemos recibir. No hay nadie en la tierra que haya hecho un sacrificio tan grande como lo hiciste tú al entregar a tu único hijo para que nosotros podamos acercar. Sabemos que somos pecadores, sabemos que la maldad está en nosotros, pero tu amor, tu perdón nos limpia de pecado y nos acerca a ti. Te pedimos, Señor, que nuestros pasos, nuestras obras, nuestros hechos testifiquen que nosotros realmente creemos en ti, que nosotros realmente hemos recibido la luz de Cristo en nuestras vidas, que no solamente sea de palabra que te busquemos, sino de obras, así como dice tu palabra. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias por entregar a tu Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros. Te pedimos que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes cada día. En estos momentos en el que nuestro país está atravesando una situación bastante difícil, te pedimos que estas elecciones marchen
de manera ordenada y que nosotros podamos en sabiduría hacer un voto con conciencia, que nos dejemos guiar por ti, porque sabemos que tú eres el que pone y quita los reyes de cada nación. Así te pedimos que la persona que tú desde ya has elegido para que nos gobierne, seas también depositando sabiduría en él y que también esa persona se acerque a ti, no solamente de palabra, sino también con sus hechos. Gracias, Señor, por tu amor eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Roberto, seguimos en el programa. De verdad le pedimos a Dios que nos llene con su amor, con su gracia y que guíe nuestro caminar en cada momento de nuestras vidas. Así que seguimos con un contenido que sé que está muy interesante. Como siempre le tenemos a nuestro